¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esto que es Zona de Servicio. Les saluda en este micrófono Laura Martínez Gamiño y vamos a estar platicando de temas muy interesantes. Por supuesto, gracias por iniciar esta semana con nosotros aquí en el 91.5 de FM en Zona de Servicio. Espero de verdad que este programa les sea de bastante utilidad. Saben, el principal objetivo es el vínculo que hacemos con todas y todos los invitados que estamos aquí en Zona de Servicio. Si desean volver a escuchar, porque si les resulta interesante los temas que vamos a tener el día de hoy, por favor, más adelante a través de nuestro canal de YouTube va a estar este programa. Mientras todas las dudas lo pueden hacer a través del 33 18 80 76 41 y esta es nuestra línea WhatsApp. De esta manera vamos a poder tener comunicación. En lo particular, a mí es un tema en el que vamos a tratar en esta primera media hora muy interesante. Vamos a hablar acerca del cortisol. Primero saludo al equipo que hace posible Zona de Servicio en los controles, Minotauro Figueroa, y también me ayuda en la producción en redes sociales Rocío González. Pero por supuesto también a ustedes nos están escuchando a través del 91.5 de frecuencia modulada. Y sin más preámbulo de la presentación, me da mucho gusto que pueda tener una conversación porque en lo particular apenas creo que estoy adentrándome en este tema y la verdad es que creo que todos vivimos en momentos de estrés, pero vamos a hablar precisamente con la doctora Minerva Ordóñez Hurtado. Ella está adscrita al servicio de endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora Minerva, ¿cómo está? Bienvenida a Zona de Servicio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctora, bueno, pues la verdad es que yo escuché el tema del cortisol en un podcast y la verdad me sentí muy identificada porque mencionaba el podcast que si el cortisol era la hormona del estrés. La verdad es que creo que muchos de nosotros no teníamos el conocimiento de qué es el cortisol y qué función tiene en nuestro cuerpo. Y en el podcast nos mencionaban que el cortisol era la hormona del estrés. En primer lugar, doctora, ¿qué es el cortisol? Bueno, pues el cortisol es una hormona que nosotros producimos de manera habitual en una glándula que tenemos en nuestro cuerpo. Esta glandulita se llama glándula suprarrenal. Y las glándulas suprarrenales, como dice su nombre, están justo arriba de los riñones. Entonces, en situaciones nosotros normales tenemos una producción pues de cortisol que sí tiende a elevarse en ciertas situaciones. Entonces, es una hormona que se produce pues en estas glándulas suprarrenales. ¿Estas glándulas dónde se encuentran específicamente? Están por encima de los dos riñones. Ah, ok. Son unas glándulas muy pequeñitas que tenemos, son dos, y se encuentran por encima de los riñones. ¿Y por qué se le puede llamar que es la hormona del estrés? Ok. Es que esta hormona tiene muchas implicaciones en situaciones, por ejemplo, de enfermedad o cuando sufrimos un estrés, ya sea, estrés en nuestro cuerpo, que sea una cirugía, algún evento traumático. Entonces, por eso es que se le llama la hormona del estrés, debido a que, pues, esta hormona, cuando existen estos problemas, pues tiende a elevarse como un mecanismo de supervivencia que tiene nuestro cuerpo, pues, algo normal o algo fisiológico. Entonces, por eso es que es tan importante esta hormona, porque se encarga pues de generar ciertas acciones en nuestro cuerpo cuando existen estos problemas. Es decir, doctora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo se nos puede elevar el cortisol. Supongamos que estamos aquí en cabina y bueno, se ha pasado cuando dan noticias de último momento, por ejemplo, cuando tembló, estamos aquí en el tercer piso, aquí en Mariano Otero, y obviamente nuestro cuerpo, me imagino, estoy imaginando con este ejemplo que sí lo hemos vivido, pues me imagino que sale nuestro instinto de supervivencia y se eleva el tema de, o sea, nosotros nos sentimos con un estrés para poder de alguna manera, en primera, saber qué es lo que está pasando, está temblando, supongamos, o sea, esto si me están escuchando es una falsa alarma, es un ejemplo. Y qué pasa con nuestro organismo, porque nosotros empezamos a sentir sudoración en las manos, nos ponemos las palpitaciones en nuestro cuerpo.
empezamos a sentir esta adrenalina para poder sobrevivir y para poder pensar qué podemos hacer, es resguardarnos en algún lugar seguro. ¿Esto eleva el cortisol? Sí, sí puede elevarlo, sí puede causar elevaciones. También, aparte, en situaciones de estrés no nada más se eleva el cortisol, sino que también se elevan otras hormonas que tenemos, que se encargan como de mecanismos como tal de supervivencia, pero entre otras sí se eleva el cortisol. Y pues en nuestro cuerpo, por ejemplo, puede causar que cuando aumenta el cortisol, pues se eleve un poco la glucosa, aumenta la tensión arterial, entonces son como algunos síntomas que se pueden tener como tal. Quiero pensar, Pero, sí, adelante. pero nos ayuda pues a sobrevivir pues en esta situación. Quiero pensar, doctora, que también, por ejemplo, en el tema de, bueno, es un estado de alerta de estar a la expectativa de qué podemos hacer. ¿Qué pasa, doctora, cuando las personas que tienen ansiedad o que tienen estados de ansiedad y que viven constantemente en alerta, es decir, que pensamos, a veces nos pasa que pensamos muchísimo en el futuro, que pensamos mucho en circunstancias que quizá no son probables o que todavía no pasan o que no sabemos qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando estamos siempre en un estado de alerta? Sí puede traer complicaciones o sí puede traer ciertas consecuencias. Por ejemplo, el cortisol también tiene que ver con la regulación de otra hormona que se llama melatonina. Uh-huh. Entonces, hay ocasiones en las que pues ante un estrés pues digamos como crónico y este aumento crónico de cortisol pues sí puede causar problemas en la melatonina y puede haber problemas con el sueño y pues digamos, estas alteraciones en el ciclo del sueño pues pueden ser como digamos, un círculo pues constante, pues. Y por ejemplo, doctora, ¿cómo podemos nivelar nuestro cortisol? ¿Cómo saber que estamos de alguna manera nivelados? Es decir, o tenemos alguna consecuencia si tenemos muy bajo el cortisol. ¿Cómo sabemos si nos hace falta, si tenemos demasiado? ¿Cómo lo sentimos en nuestro cuerpo? Por ejemplo, hay enfermedades que se asocian a altas o bajas de cortisol. Que, bueno, la baja de cortisol es algo que se llama insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas glandulitas que les mencioné al principio, las glándulas suprarrenales, pues producen poco cortisol. Y son muchos los síntomas que se llegan a tener. Por ejemplo, se puede tener cansancio, se puede tener baja de presión, se puede causar cierta pigmentación en algunas zonas de nuestro cuerpo, puede haber problemas con los minerales, puede haber una baja de glucosa. Esos son como algunos síntomas de baja de cortisol, que realmente son enfermedades pues muy poco frecuentes, no son comunes en la población en general. Una alta de cortisol, por ejemplo, también existen otras enfermedades de alta de cortisol que se le llaman enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing también es una enfermedad que es muy rara en la población y esta pues produce también otros síntomas que, por ejemplo, se tiende a aumentar de manera pues significativa de peso, se distribuye la grasa en ciertas zonas, por ejemplo en el abdomen, se puede generar cierta jiba o joroba, pueden aparecer estrías en el cuerpo, puede haber problemas de osteoporosis, problemas con la glucosa, con la presión arterial, pero estas son patologías, pues son enfermedades. Que nosotros tengamos de manera pues fisiológica o como en estos problemas de ansiedad altas de cortisol, como tal no se considera que sea una enfermedad, sino una regulación pues normal de nuestro cuerpo a situaciones o a problemas de ansiedad o depresión. Pero el tomar exámenes como en estas situaciones o exámenes de sangre, pues realmente a menos que se tengan estos síntomas que les acabo de mencionar, pues no sería como factible. Y bueno, me tengo que ir a una pausa, doctora Minerva. ¿Me podría regalar unos minutos en el siguiente bloque para hablar precisamente de cómo podemos, en primera ya nos mencionó usted sobre el tema de hacer estudios, pero me gustaría que nos platicara sobre qué podemos hacer para bajar nuestro cortisol si en nuestros estudios, en los análisis que nos hemos hecho, o también simplemente para la vida, ¿qué podemos hacer para bajar el cortisol? Le escucho en unos minutitos, no me vaya a colgar, nos vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos a Zona de Servicio y estamos platicando con la doctora Minerva Ordóñez Hurtado, adscrita al Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando sobre el cortisol, esta hormona que pues tiene un efecto prácticamente, me imagino que en todo nuestro cuerpo cuando reacciona. Se le llama la hormona del estrés y nada más para pues recordar un poco lo que hablamos en el bloque pasado, doctora. Esta hormona es pues la principal, a que nos ayuda de alguna manera a responder cuando estamos en una situación de estrés, ¿verdad? Así es, sí, ayuda pues a que nuestro cuerpo, digamos, pues aumente la presión arterial, digamos también conduzca a un aumento de la glucosa para pues situaciones de estrés que se enfrenta el cuerpo. Es decir, nos ayuda a responder a este instinto de poder solucionar, de supervivencia cuando estamos en una situación que nos amerite que nos amerite el estrés. ¿Cómo poder identificar, doctora Minerva, cuando estamos en una situación de estrés que sabemos que estamos sintiendo en nuestro cuerpo el estrés? ¿Cómo podemos tranquilizarnos de alguna manera para que no elevar, porque a veces el estrés, y muchas veces, doctora Minerva, pues si no es bien canalizado, de alguna manera en el cuerpo sale, ¿no? De alguna manera vamos a tener un síntoma de estrés que va a salir a nuestro cuerpo de diferentes formas. ¿Qué nos ayuda en ese momento de estrés? Primero, a pensar. Yo le llamaría a que nos llegue oxígeno a nuestro cerebro. Yo así trato de alguna manera de canalizar mi estrés, pero ¿cómo podemos ayudarle precisamente al cortisol para que no se eleve? Pues digamos, en el momento en el que nos llega una mala noticia o pues alguna situación surge, realmente es complicado el evitar que suba el cortisol. Es, como les decía, es un mecanismo que es de sobrevivencia y pues nos ayuda en estas situaciones. Más bien, lo que podemos hacer es a largo plazo evitar que estos niveles de cortisol continúen altos. Por ejemplo, pues las situaciones o el hacer alguna actividad física nos ayuda a disminuir los niveles de cortisol elevados. Por ejemplo, se recomiendan que sean actividades que impliquen pues un ejercicio cardiovascular, que sean al menos 45 minutos al día para que pues disminuya este cortisol y aumenten también las hormonas pues que nos traen felicidad, como la serotonina. Entonces, esto nos ayuda a la larga a controlar o a disminuir pues estos niveles de cortisol y a que se produzcan hormonas pues que nos traigan cierto placer o nos traigan como tal felicidad. Pues el también tener un buen sueño es algo que es primordial para el ritmo del cortisol, porque el cortisol pues tiene un ritmo que le llamamos circadiano, que por ejemplo cuando estamos nosotros dormidos disminuye y en la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana es que tiene su pico máximo, pero cuando tenemos un sueño que está descontrolado, por ejemplo las personas que trabajan en la noche, pues tienen muy pues desbalanceado, desregulado este ritmo del cortisol. Entonces también el que tengamos un descanso que sea adecuado también ayuda a que el cortisol tenga su ciclo normal, o sea, lleve el ciclo fisiológico, pues, y no haya como picos a diferentes horas del día. También, por ejemplo, el consumir bebidas como cafeína a ciertas horas del día también puede afectar la liberación de cortisol. Entonces, estas son como algunas acciones a largo plazo que ayudan a que pues el cortisol tenga su ciclo que es habitual sin que esté alterado o a disminuirlo, pues. Es decir, doctora, que la verdad es que está mencionando pues datos muy, muy interesantes. Es decir, una persona que no duerme bien, una persona que no hace actividad física, una persona que se mantiene en estados de estrés bastante altos. Lo más, no, obviamente se necesita un análisis médico que vaya a realizarse, pues sí, que vaya, por ejemplo, ¿con qué doctores puedes ir en primer lugar si quieres ver el tema del cortisol? Pues idealmente sí con el endocrinólogo. Ok, entonces después de esto, es decir, si yo tengo todos estos pues malos hábitos de alguna manera, soy muy propensa o propenso a tener alto mi cortisol. Sí,
pero esto sería en situaciones, digamos, que no son alguna enfermedad, pues fuera de las que ya les mencioné. Okay. También hay algunos medicamentos que son utilizados de manera muy regular, por ejemplo, medicamentos que son para el dolor o medicamentos que son para inflamación que tienen esta hormona, cortisol. Por ejemplo, la hidrocortisona, la dexametasona, son medicamentos que es pues prácticamente la hormona sintética. Entonces, el utilizarlos, pues definitivamente daña el ciclo del cortisol. Entonces, es importante que también pues sepamos que si se utilizan estos medicamentos, se causa un desbalance gigante en cuanto al cortisol, nada más tienen que ser utilizados bajo supervisión médica y de manera muy habitual, inclusive en, por ejemplo, medicina alternativa, medicamentos que son para desinflamar o que lo utilizan para dolor muscular o dolor articular, tienen este tipo de fármacos. Y inclusive a veces a la larga, que se utilizan por meses o años, pues pueden causarle después problemas como descalcificación de los huesos, problemas de alza de glucosa. Entonces también otro mensaje muy importante creo que sería el que evitar estos medicamentos a menos que sean bajo prescripción como tal médica. Doctora, nos hablabas de unos picos del cortisol. Solamente no recuerdo si mencionaste que si se da en algún punto del día estos picos. Sí. Nosotros tenemos, bueno, el cortisol, los niveles más altos son en la mañana. El pico más alto es a las 8 de la mañana, entre las 4 y las 8 de la mañana. Y en el transcurso del sueño fisiológico, pues, en la noche, es que tenemos una baja de cortisol. Es por eso que quizá nos encontramos relajados, ¿no? Sí, sí, pudiera ser. O sea, de llamarse de alguna manera, ¿no? Y en el transcurso de la tarde, pues digamos que se encuentra como en niveles medios. Ok, nada más repítenos, doctora Minerva, ¿cuáles son los síntomas o los posibles síntomas? Obviamente, pues aunado puede ser a otros tipos de enfermedades o de sintomatología de otras cosas, pero el cortisol cuando lo tenemos muy elevado, ¿cuáles son los síntomas probables que ya nos habías comentado, pero si no los puedes volver a repetir por si el auditorio no los escuchó, ¿cuáles son? Sí, los síntomas del cortisol alto, que en una enfermedad pues se conoce como enfermedad de Cushing, es que se tenga aumento del peso corporal y que se deposite la grasa en ciertas zonas, por ejemplo en el abdomen, también puede aparecer una jiba o joroba, puede aparecer también, digamos, algo que se llama cara de luna llena, que es que se depositan la grasa pues como en los cachetes. También puede aparecer problemas de estrías, pero tienden a ser estrías como más gruesas, más de 1 centímetro. Puede haber problemas de osteoporosis, puede haber problemas de la glucosa alta, problemas con la presión arterial y también puede existir, por ejemplo, un aumento del acné o del vello corporal. Ok, creo que es algo 100% que se tiene que ver con un endocrinólogo o endocrinóloga para que nos manden a realizar un estudio ¿es específicamente también así del cortisol el estudio? ¿Para saberlo? Sí, dependiendo, por ejemplo, si estamos sospechando de que se tiene el cortisol alto o esta enfermedad que les acabo de mencionar, hay muestras o tomas de cortisol en orina que se tiene que recolectar la orina durante todo el día. Okay. Cuando sospechamos de una baja de cortisol, utilizamos más el cortisol en sangre. Ok. Ajá. Y ya para terminar, doctora, estos son pues sí, síntomas físicos, pero hay algunos síntomas que sean de carácter, es decir, que nos encontramos irritados o muy enojados o con mucho sueño o cansancio. ¿También hay síntomas así? Cuando hay baja de cortisol. O cuando hay, sí, baja o alta. Cuando hay bajas y los pacientes tienden a presentar mucho cansancio, mucha debilidad, incluso mareo, desmayos también. Cuando hay cortisol alto pueden aparecer problemas de depresión sobre todo.
Ok, o sea, sí, o sea, básicamente es el tema hormonal, ¿no? Donde se ve ahí una diferencia en cómo nos sentimos. Pues creo que es un tema muy interesante, doctora, y la verdad es que es importante lo que nos acaba de mencionar en el tema del cortisol, porque a veces lo vemos tan alejado, o más bien es un tema del que no se habla, o más bien que apenas lo estamos descubriendo. Hay que mantenerlo en la mira, sobre todo en los momentos cuando sintamos mucho estrés. Digo, al final de cuentas es inevitable que no se active esta hormona que se le llama hormona también, pues del estrés, ¿no? Pero también pues tener una actividad física, quizá también una buena alimentación, el ejercicio que nos mencionas que es para liberar otro tipo de hormonas es muy importante para que se mantenga nivelado el cortisol. Sí, así es. El ejercicio yo creo que es primordial para que exista una regulación entre las hormonas que nos hacen sentir bien o feliz o relajado. Pues ahí está esa información. Quiero agradecerte mucho, doctora Minerva, que nos hayas tomado la llamada. No, no hay de qué. Muchas gracias por la invitación. Pues ahí tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Minerva Ordóñez Hurtado, adscrita al Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Sí, el cortisol se le llama así, la hormona del estrés. Es pues el cortisol también es conocido de esta manera, es la responsable de cómo reaccionamos ante un momento de estrés, un momento pues de supervivencia, ¿no? En el que nuestro organismo produce situaciones de emergencia en el cualquier estado o momento que nos encontremos de la vida, de nuestro estado natural de todos los días y poder enfrentarlo y poder dar solución. Así que en estos momentos hablamos sobre el cortisol. Es momento de irnos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Gracias. Estamos en Zona de Servicio y me da muchísimo gusto saludar a María Isabel Sánchez Núñez, psicóloga clínica, tiene una maestría en Gestalt y también una especialidad en terapia de juego. ¿Cómo estás, María Isabel? Bienvenida a Zona de Servicio. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro contenta de que me hayan permitido hacer esta entrevista en radio acerca para estar para ustedes en la estación 91.5 FM. No, pues muchas gracias a ti, María Isabel, en primera, por tomarnos la llamada y en segunda, agradecerte. Y también este fin de semana fue el día del psicólogo y psicóloga, pues felicidades. Muchísimas gracias, es un honor, gracias. Fíjate que estuve pues leyendo un poco sobre este tema de las personas narcisistas y me llamaba mucho la atención que estas personas, digo, o nosotros, no sé, que más bien para ese rumbo quiero ir, cómo identificarlos, ¿no? Porque al parecer, mi querida María Isabel, pues son personas que, pues complicadas en las relaciones, tanto personales como laborales, en más del entorno, pero me gustaría que tú tienes la experiencia y que tú tienes pues el acercamiento con pacientes y también pues con personas a tu alrededor y más con la experiencia que tienes. ¿Cómo cómo es una persona narcisista? Bueno, pues antes que nada, una persona narcisista inmediatamente se le reconoce porque es egocéntrica, tiene actitudes de prepotencia, quieren ser privilegiados, quieren la necesidad de quieren ser el centro de atención, quieren que todas las personas estén a su propio beneficio, también busca la utilización, exageran sus logros y muchas veces, aunque no hayan estudiado nada, exageran esas personas. Fíjate bueno, sí que interesante porque normalmente cuando estamos pues relacionándonos en nuestro trabajo, en nuestra vida en general, siempre tenemos a la vista o pensamos en una persona que tiene este tipo de similitudes como la que nos estás diciendo, María Isabel. Yo me pregunto, ¿tienen algún tipo de trastorno estas personas? Sí, efectivamente, sí tienen trastornos y sí existen. Uno de ellos, del más destacado, vendría siendo el trastorno límite de la personalidad, el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Son raros, pero son excéntricos. Haz de cuenta que se puede dividir esas partes en tres. Uh-huh. Los emocionales son los que son erráticos, verdaderamente se tiran al drama total.
y también exageran en lo antisocial. También tienen el borderline límite, el histriónico y el narcisista, que en este caso es de lo que estamos hablando. También podemos hablar que se derivan de esas personas que son realmente ansiosos, temerosos y que son verdaderamente excesivos y evasivos y son compulsivos. Es decir, pueden tener todas estas, todos estos pues trastornos de los que me estás mencionando en una sola persona. Efectivamente. Oye, María Isabel, ¿y cómo podemos, cuando identificamos una persona con este tipo de carácter, con este tipo de pues trastornos, cómo podemos relacionarnos con ella? Es más, ¿cómo podemos tener una conversación? O sea, ¿cómo podemos acercarnos? Es más, ¿cómo podemos tener un vínculo, sea cual sea, con estas personas? Bueno, cuando tienes cómo estar con un vínculo con ese tipo de personas, es acercándose y escuchar solamente lo que te comparte y quedarte o nutrirte solamente con lo que no te afecte, porque ellos tienden mucho a humillar. O sea, a tener comentarios que nos hacen sentir mal, ¿verdad? Efectivamente, haz de cuenta que pueden criticarte, pueden juzgarte y además solamente ellos se centran en sí mismos. Él no reconoce ningún sentimiento ni las necesidades de los demás, solamente de él y esa persona siempre es incapaz de experimentar y evita siempre sentir lo que la otra persona siente. Es decir, cero empatía. Efectivamente, número uno es la cero empatía. Efectivamente, porque nomás habla de él y monopoliza las conversaciones y no deja que los demás compartan o expresen, solo habla de él o de sí mismo, que yo y el yo, el egocentrismo entra ahí. Oye, María Isabel, ¿y tú en tu experiencia que tienes como psicóloga clínica, ¿te han llegado pacientes, mujeres o hombres, con este trastorno del narcisismo? Claro que sí, y una de las preguntas que yo diría, ¿es malo ser narcisista? ¿Y es malo? No es malo porque puede ser positivo en el caso de alguien que implica alto, de una autoestima, de un poder, de ser fuerte, de tener confianza, que tiene proyectos, logros y que siempre se los propone. Y creo que es ambivalente, puede existir en las personas que no tienen el narcisismo. Puede ser cualquier tipo de persona. Ahora ahí sí lo puedo entrar en controversia con el público de que, número uno, siempre es la falta de empatía hacia el otro. Sí, no, porque al final de cuentas, si la otra persona están hablando de algo y están tratando cualquier tema, me imagino que la persona narcisista es indiferente al sentir de la otra persona, ¿no? Claro. Sin embargo, hay personas que no hacen caso, entonces ignoran y sin embargo, pues hay que también de decirle de una forma muy suave, ¿sabes qué? Me molesta tu actitud, estoy escuchando estas palabras que no me agradan, me gustaría que te refirieras solamente en tus palabras en lo de ti, no en mí. Es para no engancharse, como dicen comúnmente, de lo que dice ese tipo de personas y también ubicarlos en tiempo y espacio en el presente, porque también podríamos hablar de alguna situación emocional como una herida presente en esa persona que me llega a mi consulta. Oye, María Isabel, me imagino que estos tipos de personas, y digo, casi siempre las dibujan como un monstruo, como unas personas pues muy ajenas, ¿no? A la vida, a la empatía, a la otra persona, el ser indiferentes. Pero ¿qué tipo de circunstancias hacen a una persona narcisista? Es decir, ¿qué tipo de vivencias, qué tipo de infancias hicieron a una persona narcisista? Bueno, desde el término
que aparece por primera vez en la obra de Sigmund Freud en el 1910, de un recuerdo reprimido, además del amor por su madre, y es una herida emocional narcisista. También otro autor, que es Baranger, del 91, como lo marca allí en su libro, en la página, también tiene que ser una autoestima, y ese es un trauma psíquico. Es decir, algo pasó durante su infancia que lo marcó, que él o ella se hacen unas personas narcisistas. Claro. Yo creo que es bien interesante lo que nos estás comentando, María Isabel. Tengo que hacer una pausa, pero por favor te pido no nos vayas a colgar porque todavía tengo algunas dudas en las que quiero resolver contigo y sobre todo, María Isabel, si a todas y a todos que nos están escuchando, me voy con esta pregunta, María Isabel, y la respondemos en unos minutitos que regresemos de corte. ¿Qué tal si yo soy una persona narcisista? ¿Cómo puedo identificarme o si logro identificarme yo como una persona narcisista? Nos vamos a una pausa, María Isabel, y ahorita nos volvemos a escuchar, ¿va? Claro que sí, gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Con María Isabel Sánchez Núñez, psicóloga clínica, tiene una maestría en Gestalt y una especialidad en terapia de juego y estamos hablando sobre el trastorno de las personas narcisistas y ya hablamos un poco de qué son, cómo se comportan, también platicamos de cómo podemos tener un vínculo con esas personas, pero aquí yo encuentro algo, bueno, nos fuimos primero con una pregunta, María Isabel, ¿cómo sé o cómo detecto si yo soy una persona narcisista? Muy buena pregunta. ¿Cómo identificar cómo soy una persona narcisista? Muchas de las características, por la presencia de sentimientos, de importancia, de grandiosidad, que me vivo en las fantasías, exijo el éxito y que tengo mucha necesidad de exhibir y de que me tomen atención, y que todo tipo de personas también se pueden quedar en el rol de víctima. Sí, creo que también eso es bien importante, María Isabel, el tema del victimismo, que muchas personas lo utilizan para obtener cosas, para que para que sean visibles, para que los tomen en cuenta, pero al final de cuentas creo que puede ser también un tema de manipulación, ¿no? Claro, existe manipulación, existe el rol de víctima, como te lo estoy mencionando. También hace sentir a las demás culpables, tiene relaciones estables, íntimas y amorosas, también le gusta manipular, le gusta exagerar, le gusta ser admirado y excesivo constante, tiene mucha prepotencia también. Y estamos hablando también del ego, de ser privilegiado, de destacar, de ser yo, nuevamente, que lo reconozcan así de fácil. Oye, María Isabel, ¿qué pasa cuando le pones un límite a una persona narcisista? ¿Qué pasa? Pues la persona inmediatamente proyecta en sí mismo que a lo mejor desde su inconsciencia, porque todo esto que hace es, acuérdate, inconsciente. Sí. Y cuando es inconsciente, la persona reacciona ante los demás, ¿sí? Y es arrogante, agresivo, y solo ya no permite ser para los demás. Se queda en la introversión hacia adentro, hacia sí mismo. Uh-huh. Y es que es bien, ahorita estoy pensando en que, bueno, yo invito a los radioescuchas que nos están sintonizando y que están escuchando esta conversación que estoy teniendo contigo, que logremos detectar a nuestro alrededor, o nosotros mismos también, María Isabel, ¿por qué no?
si tenemos vínculos con este tipo de personas o si nosotros tenemos estos tipos de características, sobre todo porque a veces creemos que no logramos relacionarnos con tal persona y nos preguntamos el por qué, o nosotros mismos no logramos conectar con otras personas porque o quizá en algún momento nos han comentado, nos han dicho que tenemos ciertas actitudes, que tenemos ciertos comentarios, que tenemos cierta manera de interactuar de manera que somos ofensivos o que tenemos algún tipo de característica que ya nos hayas comentado. Y qué interesante que podamos analizar esto porque mucho tiene que ver con las relaciones que tenemos tanto personales como laborales, es decir, como en general estos tipos de comportamientos, ¿no, Marisabel? Efectivamente, identificar que no reconoce los sentimientos ni las necesidades de las demás personas cuando están hablando, sino que inmediatamente ignora lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Y él verdaderamente es súper, hiper vigilante. ¿A qué me refiero con eso? Que también él es sensible y empieza a desinhibir cuando ya no le prestan atención. Entonces se pone tímido, se pone introvertido, se queda callado, se quiere esconder, evita ser ya el centro de atención porque ya ahí estamos hablando también de un abuso en la falta del control. Por ejemplo, aquí nos hace René Juárez, un radioescucha, una pregunta que creo que ya lo respondiste, pero me gustaría que se lo volvieras a comentar. Dice, buenas tardes, un saludo para la doctora y todos en cabina para preguntarle si un narcisista se autopercibe como tal, es decir, si está consciente que lo es. Saludos y gracias. Si está consciente que, perdón. Si está consciente que es una persona narcisista. O si es una persona que, con todo lo que nos mencionaste, sabe que daña, que es indiferente, que no tiene empatía. Pero lo que me mencionaste es que lo hace de manera inconsciente. Efectivamente, y eso viene desde la niñez, como lo dije desde el inicio. El autor Papi Freud, que le puedo decir de esa forma, él menciona que es un recuerdo reprimido por el amor por su madre. Y fíjense muy bien, ¿desde dónde viene? Desde la represión, porque quiere cautivar, quiere llamar la atención del ser que le dio la vida. Creo que, mira, yo lo que nos has mencionado y lo que nos has compartido conforme a tu conocimiento, María Isabel, es que obviamente es una herida de la infancia que conforme pues vamos creciendo la vamos haciendo obviamente pues más grande, ¿no? La vamos trasladando a otro punto o la vamos haciendo parte de nuestra vida de manera inconsciente y que así nos relacionamos en todos nuestros círculos sociales, tanto trabajo, personales, amorosos, en todos. Lo más importante, creo, María Isabel, es si detectamos que estamos haciendo un vínculo con una persona narcisista y que tiene estos tipos de características, uno, no tomarnos las cosas de manera, pues, a pecho, a personales, y también, como ya lo hemos mencionado, los límites son importantes, ¿no? Efectivamente, poner límites inmediatamente, porque si no identificas y si identificas que tú eres una persona, número uno, dependiente, ¿sí? Si eres dependiente, que estás esperando que exista una gran necesidad de ser atendido, escuchado, satisfecho por la otra persona. Como menciona el escucha, de cómo saber si yo verdaderamente tengo eso. Trabajarlo en psicoterapia para que te brinden un verdadero acompañamiento emocional, para que te hagan ver en qué parte estás, porque si no, acuérdate, todo para ti va a ser el amor perfecto. También hasta amar a tu pareja al 1000 tiene que ver eso. Sí, claro, es que nuestras formas de relacionarnos, sobre todo con este tipo de personas, claro que nos afectan en todos los sentidos, en todas nuestras relaciones. Y es precisamente lo que nos dice aquí Manuel Bonilla, otro radioescucha, me dice,
Bueno, querida Lau, como siempre escuchándote con temas interesantes y actuales en Zona de Servicio, y nos dice, el narcisismo, ¿qué tanto hace daño a nuestras relaciones? ¿Cuál es el daño máximo que puede hacer a nuestras relaciones, María Isabel? Ah, muy buena pregunta. Pues número uno es, ya sea el hombre o la mujer que manipule y que no desea estar a su lado, siempre condiciona, somete, existe el control, existe el abuso, la prepotencia. Acuérdense, siempre quiere la necesidad de ser admirado y excesivo constante. Y eso lo utiliza el narcisista para su beneficio. Sí, para beneficiarse y entender, María Isabel, que esto lo hace de manera inconsciente, es decir, él o ella no ven pues, problema como, en primera, como algo real y que afecta a la otra persona, y al contrario, sí tiene muchas características de una persona que se victimiza, pero se victimiza desde el ángulo de manipulación. Efectivamente. Pues fue un gran placer platicar contigo, María Isabel. Espero que no sea la última vez y en otra ocasión nos puedas acompañar aquí en cabina para hablar de otros temas. Me llamó mucho tu especialidad en terapia de juego. ¿De qué se trata esta terapia de juego? Mi especialidad en terapia de juego es con niños, adolescentes y adultos para poder saber a qué vienen a tu consulta, si tienen algún trastorno, si necesitan motricidad fina, Okay. Poder interactuar. Y pues yo me encuentro aquí en la colonia Jardines de la Paz, en calle Río Nilo 3218. Soy psicoterapeuta y tanatólogo. Doy el buen vivir al buen morir. Oye, María Isabel, ¿y si quiere alguien comunicarse contigo, dónde pueden hacerlo? En mi red social vendría siendo en Instagram, @saludmental.terapia en Instagram. Y pues mi teléfono es 3334-793869. Soy psicoterapeuta. Tengo títulos y cédulas vigentes, entonces es bienvenido. Me gusta dar talleres y conferencias y hablar de cualquier tipo de tema que el radio escucha se nutra y se retroalimente para ser consciente y darse cuenta que está haciendo daño inconscientemente al otro. Y creo que es algo muy, muy, muy importante, sobre todo cómo nuestras actitudes de maneras inconscientes daña y muchas veces hiere a otras personas. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, María Isabel. No, pues es un honor que me hagan la invitación y a la orden cuando ocupen servicio psicoterapéutico y pues me puedan buscar. Gracias, María Isabel. Buen día. Hasta luego y gracias. Pues ahí tuvimos la conversación con María Isabel Sánchez Núñez, psicóloga clínica. Hablamos de este trastorno del narcisismo, las personas narcisistas, cómo podemos vincularnos, cómo podemos detectarlas, qué trastornos tienen, cómo se relacionan, algo muy interesante, ¿no? Así que este programa más adelante va a estar a través de nuestro canal de YouTube. Yo espero que tengan un excelente inicio de semana y les propongo que nos volvamos a escuchar el próximo lunes de 12 a 1 de la tarde. Muy buenas tardes.